construcción histórica de lo que yo considero la contracultura cubana, para dar un poco de sentido a este panel. El título es Dentro y contra los espacios de la contracultura en Cuba. Dice, todo depende. Si por ejemplo nos preguntamos en qué se parece un a una dictadura, el sentido común no nos permitiría ver ninguna coincidencia. En cambio, si apelamos a la imaginación, descubriremos que los brasieres con relleno y las dictaduras se parecen en que oprimen a los de adentro, engañan a los de afuera y levantan monumentos a los caídos. Menciono este ejemplo porque para hablar de contracultura en Cuba se requiere una similar dosis de imaginación. Aplicar el modelo contracultural propio de sociedades liberales a las condiciones del totalitarismo antillano puede resultar forzado y hasta contraproducente. Las definiciones del término coinciden en fijar su sentido a partir del rechazo e impugnación de los valores y modos de vida de una sociedad, de la crítica al tipo de racionalidad dominante más abstracta de la que todos participamos y de la que dependemos. La contracultura no estaría basada, por tanto, en la creación de un modelo artístico más o menos novedoso y distinto respecto a los dominantes, o en el rechazo o la crítica e impugnación de un determinado régimen político. La contracultura propone un diferente modo de concebir las relaciones sociales, un nuevo modo de vida. Si a esto se añade la tendencia a definir la contracultura como un movimiento organizado y visible, cuya acción afecta a muchas personas y persiste durante un periodo de tiempo considerable, se verá que la aplicación del término contracultura a la realidad cubana, las mismas dificultades que se intentara envolverla con un brasier dos tallas menor. Si en cambio optamos por una definición negativa de contracultura como movimiento cultural antipaternalista, antidogmático y antiautoritario, podríamos reconocer en ello denominadores comunes de buena parte de la cultura producida en la isla a partir de la segunda mitad de la década del 80, del siglo pasado, hasta la fecha. Me refiero a la invasión lenta e intermitente de los espacios públicos como movimientos y actores culturales que en la práctica y a veces en la teoría niegan los fundamentos del sistema. Sin negar fenómenos previos, no es hasta finales de los 80 que en Cuba estas manifestaciones tuvieron un carácter masivo. Esta irrupción vino marcada tanto por el agotamiento del modelo cultural totalitario como, de una manera más decisiva, por la crisis del paradigma político soviético expuesta en el proceso conocido como la perestroika. Los breves años de indecisión represiva del régimen ante manifestaciones, cuando hubo apertura, fue indecisión represiva, eso quiero hacer un énfasis, ante manifestaciones que se presentaban a sí mismas más como proyectos de renovación cultural que como intentos francos de transformación política de la sociedad, fueron testigos de una multitud de fenómenos impensables en las 2 décadas anteriores. Desde el intenso movimiento de las artes plásticas que retó el sistema institucional de la cultura y se lanzó a tomar las calles, hasta la intensa lucha por la despenalización del rock, música catalogada hasta entonces como imperialista y punta de lanza del diversionismo ideológico. Desde la aparición de cantautores que rompían con la imagen épica de la Revolución Cubana hasta el rescate de escritores hasta entonces prohibidos como Virgilio Piñera. Desde un movimiento humorístico que se ensañaba con las manifestaciones más groseras del kitsch castrista hasta los encendidos debates en las universidades sobre los planes de enseñanza, la miseria informativa de los medios o el culto a la personalidad de Fidel Castro. Desde la aparición de documentales y películas inusualmente críticos hasta la conversión de espacios de comunidad ideológica oficial como la Semana del Cine Soviético en foros de identificación y discusión de los males del socialismo real. Desde la conquista de espacios mínimos programativos en los medios oficiales hasta la multiplicación de peñas culturales en las que los creadores de todo tipo entraban en contacto con el público sin apenas vigilancia estatal. Desde el surgimiento de una generación de narradores, conocida como los novísimos, a la cual pertenece Juan de Esteban, que trajo un repertorio de temas ignorados hasta entonces en el ámbito literario reconocido, hasta la aparición de asociaciones culturales independientes de cualquier tutelaje oficial. Este parcial resumen de la breve revuelta cultural de los 80 podría dar la impresión de movimiento organizado y visible con que se caracteriza a la contracultura. No obstante, la invisibilidad de este movimiento en la prensa de la época conspiró contra la formación de una conciencia colectiva de las verdaderas dimensiones del fenómeno. Como le confesaba Napoleón a Fidel Castro en un chiste de la época, si yo hubiera tenido sus periódicos, nadie se habría enterado de mi derrota en Waterloo. El movimiento careció de medios que retroalimentaran su propia imagen y reforzaran el narcisismo imprescindible para que una contracultura llegue a su plenitud. Aquella contracultura cubana, a excepción de las artes plásticas, todavía carece de textos teóricos o de un archivo más o menos básico, pero su condición fantasmal no impide que aún hoy vivamos bajo sus efectos. Entiendo a quien alegue que un movimiento contracultural en un estado totalitario sea una contradicción en términos. La contracultura en buena medida se define por la creación de espacio público al margen de los medios e instituciones establecidos.
Si tenemos en cuenta que el totalitarismo entraña la institucionalización del espacio público y de buena parte del privado, entonces por lógica no habría espacio para la contracultura. En un régimen totalitario, los brasiers, a diferencia de una dictadura vulgar, no se limitan a oprimir los senos, sino que los reemplazan. Y en efecto, el régimen cubano, además de tomar el control de todas las instituciones culturales y de los medios de comunicación, en las 2 décadas anteriores había desarrollado, me refiero a los 60 y 70, un intenso y minucioso entramado que cubría cada uno de los municipios del país. Así, las casas de cultura, museos, galerías, talleres literarios y bibliotecas, que se habían fundado con el propósito manifiesto de promover la cultura a todos los niveles, eran utilizados en la práctica para dirigir y controlar la producción y circulación cultural desde los niveles más elementales. La solución que encontró la revuelta cultural de los 80 no fue la casi imposible creación de nuevos espacios, sino la reconversión de los existentes. Así, los museos de historia llegaban a transformarse una tarde en sala de conciertos, los cines en sedes de peñas literarias, viejos edificios de cierto perfil cultural en teatros de campaña, cineclubes en foros de debate público, el patio de una casa de cultura en el epicentro del movimiento rockero nacional, la sede de revistas en efímeras galerías de arte, y algún profesor universitario pasó a ser el gurú de una nueva generación de cuentistas. Esto no hubiera podido lograrse sin el concurso de cientos de promotores culturales que por malentendido complicidad consintieron o apoyaron la fundación de espacios que hacía tiempo habían perdido todo sentido. Aquellos años asistieron a la alquimia que convirtió a funcionarios oficiales en promotores inconscientes o voluntarios de la revuelta cultural. Llamados a integrar la policía de la cultura, terminaron en muchos casos siendo cómplices de los mismos a quienes tenían que mantener a raya. También, a diferencia de la contracultura en las sociedades liberales, esa revuelta careció de un discurso propio y le sobró timidez a la hora de identificarse como un movimiento. La cautela adquirida tras un arduo aprendizaje totalitario había convencido a este movimiento de que su condición básica de existencia pasaba por no reconocerse. Su versión del principio cartesiano podría resumirse en no me pienso, luego existo. En parte como gesto táctico ante la represión y en parte por convicción ingenua, mucha de esta rebeldía retomaba los tópicos del discurso oficial para a continuación señalar las brechas entre el discurso y la realidad. Muchas veces se presentaban a sí mismos como verdaderos revolucionarios que retomaban el espíritu de la revolución para reactivarlo y ponerlo en práctica. Se daba así no solo el reciclaje del espacio físico de las instituciones culturales, sino también del espacio del discurso. Es notable el hecho de que esta revuelta artística no se asumía casi nunca como contracultura, sino como sección literal del discurso del poder. A fuerza de declararse los verdaderos seguidores de la palabra divina, revolución, terminaban convirtiéndose en protestantes, solo que en lugar de fundar una nueva iglesia, oraban en la sacristía o en la calle. Esa apropiación de espacios institucionales y discursivos fue eficaz a la hora de confundir y ralentizar la represión, pero su lucha por el reconocimiento como hijos legítimos de la revolución era más sincera de lo que podría parecer. Y el título del blog de Ángel Teteo es un poco eso, ¿no? Los hijos no hay que nadie quiso, los que antes se habían considerado los hijos de la revolución, se dan cuenta que no hay nada que heredar. No solo porque su desarrollo bajo un régimen autotitulado como revolucionario les impedía conseguirse fuera de estos marcos. Además, la coincidencia, al menos a nivel retórico, entre el discurso anticapitalista y antimercantil de la contracultura y el del poder en Cuba, les hacía difícil imaginar otra posibilidad que no pareciese regresión burguesa. ¿Acaso los hippies no habían tomado sus barbas y melenas de los guerrilleros de la Sierra Maestra? Y aquí hago un salto, hermano, más que un intento de crear una cultura que contrabalanceara la cultura oficial, la intención declarada de la revuelta era revitalizarla, abriéndose camino hacia los espacios centrales de dicha cultura. Quizás el resumen más obvio de este anhelo frustrado de acceder al centro de la cultura oficial está en la queja cantada de Carlos Varela, que es cronista y representante de aquellos titubeos. A veces me pasan en la radio, a veces nada más.